Bien, muy buenos días, colegas. Bienvenidos al acto de sustentación de la tesis titulada Habilidades comunicativas y pensamiento crítico en estudiantes de primer año del curso de Introducción a la Literatura, Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenos días, doctor Miguel Inga. Muy buenos días, doctora Ada Lucia Gallego. Muy buenos días, doctor Luis Alberto Sánchez. Muy buenos días, doctora Abelardo Rodolfo Campana. Voy a dar paso en este momento a la profesora Iliana para que pueda leer el dictamen virtual. Sí, gracias por el pase, doctor. Voy a dar lectura al dictamen. Dictamen virtual número 1011 de UPG F 2021 TR, Lima, 11 de noviembre de 2021. Visto el expediente presentado por don Luis Miguel Cangalaya Sevillano, egresado del programa de doctorado en educación, perdón, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar al jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Habilidades comunicativas y pensamiento crítico en estudiantes de primer año del curso de Introducción a la Literatura, Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2017, que presenta a don Luis Miguel Cangalaya Sevillano para optar el grado académico de doctor en educación, el cual estará integrado de la siguiente manera: doctor Gonzalo Alberto Pacheco Lay, presidente; doctor Miguel Gerardo Inga Arias, asesor de tesis; doctora Ada Lucía Gallegos Ruiz Conejo, jurado informante; doctor Luis Alberto Núñez Lira, jurado informante; y doctor Abelardo Rodolfo Campana Concha, miembro del jurado. 2. Fijar para el lunes 22 de noviembre de 2021 a horas 11 a.m. el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Muchas gracias, profesora Eliana. Después de haber escuchado la lectura del dictamen virtual, voy a hacer el uso de la palabra al graduando Luis Cangalaya Sevillano, a fin de que pueda sustentar su trabajo. Graduando, tiene usted 20 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a los miembros del jurado. Paso a presentar mi tesis. La tesis que sustento el día de hoy lleva como título Habilidades comunicativas y pensamiento crítico en estudiantes de primer año del curso de Introducción a la Literatura, Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017. El problema del cual estoy iniciando el trabajo de investigación tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy en día. Existen nuevas formas de comunicación, un uso nuevo de tecnologías para los discursos, se han generado nuevos tipos de discursos, y eso de alguna manera pues se ha visto afectado el desarrollo crítico de los estudiantes, ¿no? Esto es algo que en realidad ya se decía hace mucho tiempo y que autores como por ejemplo Mark Prensky lo mencionaba en Nativos Digitales y Migrantes Digitales. Con respecto a aspectos referidos a los usos del pensamiento crítico, también es menester hablar de la comprensión lectora. Si miramos los números desde el año 2015, en comparación de lectura de Perú con otros países, pues tenemos promedios por debajo de los niveles intermedio o estándar, ¿no? Eso es lo que podemos apreciar aquí en esta parte de acá, ¿no? 398 por debajo del promedio con 393. Y en esta última evaluación PISA del año 2018, pues si bien es cierto hay un ligero incremento de 3 puntos, pero aún todavía hay mucho por hacer. ¿Por qué mencionamos el aspecto de la comprensión lectora? Porque tiene que ver mucho con las habilidades comunicativas y además porque la comprensión lectora, según el Ministerio de Educación, dentro de los procesos, remarca estos dos aspectos, ¿no? Reflexionar y valorar el contenido del texto y reflexionar y valorar la forma del texto. Entonces la comprensión lectora tiene que ver además con la reflexión, que es uno de los acápites importantes del pensamiento crítico. Ya se ha hablado mucho sobre el pensamiento crítico y ya desde hace varios años, en el año 2017, Gonzalo Portocarrero mencionaba la necesidad, ¿no? Dado que la debilidad del pensamiento crítico es responsable de la poca disposición que tenemos por comprender el pasado, decía. Y en el año 2018, el entonces ministro Daniel Alfaro también comentaba que había la necesidad de buscar personas que sepan comunicar, un país con pensamiento crítico, lo mencionaba él.
Hoy en día, pues se han hecho también esfuerzos en medio de la virtualidad con respecto al pensamiento crítico, ¿no? A pesar de estos espacios un poco más restringidos, hay una necesidad por la mejora y por buscar de qué manera el pensamiento crítico puede ser desarrollado a través justamente de diferentes espacios que incluyan la virtualidad. Para ello estoy planteando como objetivo, como pregunta y como objetivo general, la pregunta sería qué relación existe entre las habilidades comunicativas y pensamiento crítico en la muestra y en la muestra que hemos señalado, y en las preguntas específicas, cuál es la relación que existe entre cada una de las dimensiones que en este caso hemos mencionado de las habilidades comunicativas, el saber escuchar, el saber hablar, la lectura crítica, la producción textual, y finalmente entre las dimensiones de las habilidades comunicativas y el pensamiento crítico. Los objetivos son determinar la relación que existe entre ambas variables, habilidades comunicativas y pensamiento crítico, y los específicos, identificar la relación que existe entre cada una de estas dimensiones con respecto al pensamiento crítico. Para ello, estamos planteando como hipótesis general que existe una relación significativa entre habilidades comunicativas y pensamiento crítico, y del mismo modo que hay una relación significativa entre cada una de las dimensiones que hemos mencionado con el pensamiento crítico. El marco teórico. Hemos considerado estos antecedentes, eh, tanto nacionales como internacionales. En el caso de los nacionales, Amilla, Romero, Chacón, ¿no? Es importante acá mencionar que hemos considerado antecedentes que tengan que ver inclusive con estudios que se han hecho de pensamiento crítico desde la escuela y también de la universidad. ¿Y por qué de la escuela? Porque es importante ver que estos procesos de habilidades comunicativas y pensamiento crítico tienen razón de ser y tienen importancia de ser analizados, inclusive desde cómo los estudiantes están manejando tanto las habilidades comunicativas como el pensamiento crítico desde el colegio. Teniendo en cuenta además que la muestra utilizada para nuestra investigación son estudiantes de primer año, ¿no? Son estudiantes que recién han terminado el colegio y que recién están iniciando estudios universitarios. Es importante destacar aquí el antecedente de Chacón, de quien además hemos tomado el instrumento de pensamiento crítico, y los antecedentes internacionales. Hemos considerado estos tres estudios, estas tres tesis, porque están viendo también desde el aspecto universitario y además, por ejemplo, como en el caso de Águila, toma en consideración la base teórica que mencionamos en esta investigación, que es el trabajo que hace Richard Paul y Linda Elder para el caso del pensamiento crítico. Con respecto a las bases teóricas, las habilidades comunicativas, hemos tomado en consideración la definición que hace Barriga en el 2015, que menciona que las habilidades comunicativas son un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, ¿no? Y además Barriga aclara, ¿no? Y menciona las dimensiones que vamos a utilizar en este trabajo de investigación, ¿no? Dice que hablar, escuchar, leer y escribir son habilidades del lenguaje y a partir de ellas nos desenvolvemos en la cultura y en la sociedad, que son además las dimensiones que estamos utilizando para correlacionarlas con el pensamiento crítico. Ya desde hace muchos años, y esta lámina es para aclarar que cuando nos referimos a habilidades comunicativas, estamos dentro del lado de la competencia lingüística, no de la competencia pragmática necesariamente, competencia lingüística y la que ya pues hablaba hace muchos años Chomsky, y que tiene que ver con el hablar, escuchar, leer y escribir, que estamos considerando como dimensiones para la correlación. Estas son las habilidades comunicativas que hemos considerado, ¿no? Con los respectivos autores que hacen mención de ella. Con respecto al pensamiento crítico, hemos tomado, como ya hemos dicho, el trabajo de Richard Paul y Linda Elder, quienes además son expertos y han realizado un arduo y acucioso trabajo del pensamiento crítico, quienes definen el pensamiento crítico como el analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. Algo que resalta en la idea de Paul y Elder, a diferencia de otros autores que también mencionan sobre el pensamiento crítico, como Halper o como Sainz, es que Paul y Elder
concentran la atención del pensamiento crítico con aspectos de carácter más emocional, ¿no? O sea, de cuestiones más de carácter que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Sin dejar de lado, obviamente, aspectos cognitivos. Entonces, Paul y Elder afirman que tiene que ver con la reestructuración del pensamiento, ¿no? Como resultado de analizarlo y evaluarlo de manera más efectiva. Las dimensiones que considera el autor son las que vemos aquí, ¿no? Argumentación, análisis, solución y evaluación, que para nuestro caso lo hemos adecuado según el instrumento utilizado además, como motivación, control emocional, utilidad de pensamiento, resolución de problemas y toma de decisiones. Con respecto a la metodología del trabajo, hemos considerado un enfoque cuantitativo de tipo no experimental, el diseño es correlacional. Hemos tomado una población de 300 estudiantes, de los cuales a través de la fórmula de Sierra Bravo hemos llegado a 169 estudiantes. Dos instrumentos, el instrumento de pensamiento crítico tomado de Acevedo y Carrera, que como ya mencionaba fue también incluido en el antecedente de Chacón, en la tesis utilizada por Chacón, y el cuestionario de habilidades comunicativas que sí ha sido de elaboración propia. Para hacer hincapié en la muestra, pues hemos tomado en cuenta, este es el bloque facilitado por la Coordinación del Integrado de Letras del año 2017 de San Marcos, en donde hemos considerado la muestra de estos 300 participantes para, a partir de estos 300 estudiantes del curso de Introducción a la Literatura, que además es estratificado porque tenemos estudiantes de diferentes áreas, ¿no? Ya que es un integrado, y de ahí es que hemos asumido la muestra de 169. Respecto a los instrumentos, pues hicimos una prueba piloto previa, ¿no? Con estos dos instrumentos que arrojan un alfa de Cronbach, en el caso de las habilidades comunicativas de 0,71, y en el caso del pensamiento crítico de 0,72, la varianza explicada para la validez 72,75 en el caso de habilidades comunicativas, y en el caso de pensamiento crítico 68%, con un P menor del 0,01, lo cual, además que fue también validada por juicio de expertos, lo cual demuestra que ambos instrumentos presentan consistentes niveles de validez y confiabilidad. Los resultados hemos dividido en dos momentos, un análisis descriptivo y un análisis correlacional. En el descriptivo podemos ver algo interesante. Las habilidades comunicativas en esta muestra estudiada, ¿no? Tienen porcentajes similares, ¿no? O sea, el nivel alto en cuanto a habilidades comunicativas no es tan distante del nivel bajo, ¿no? Un 29 a un 36%. Y en el caso de del pensamiento crítico, también vemos algo notable, ¿no? Vemos que se desarrollan un alto nivel de pensamiento crítico y que no es tampoco tan distante de los niveles bajos. Esto quizás pueda deberse a que los alumnos de la Facultad de Letras que llevan el curso de Introducción a la Literatura, pues justamente desarrollan dentro de las competencias que va en el curso, pues interpretan, reflexionan, analizan texto, ¿no? Con respecto al análisis correlacional, hemos realizado en primer lugar, en este lado izquierdo, la relación a través de la Rode-Spearman entre habilidades comunicativas y pensamiento crítico, lo cual nos dio 0,67, lo cual se ve que es dentro del rango de correlación, es una correlación positiva alta. Y en el caso de la dimensión, luego hemos hecho cada dimensión con el pensamiento crítico, cada dimensión de las habilidades comunicativas con el pensamiento crítico. La dimensión saber escuchar nos dio 0,54, lo cual muestra una correlación positiva moderada. En ambos casos es un valor altamente significativo. En la segunda dimensión, saber hablar nos da 0,53, también es una correlación positiva moderada. En lectura crítica, 0,5, también es una correlación positiva moderada, pero un P con un valor altamente significativo. Lo mismo sucede con la dimensión producción textual, pensamiento crítico, una correlación positiva, moderada, y un valor altamente significativo. Es importante que cuando hacemos la correlación de todas las dimensiones de las habilidades comunicativas frente a todas las dimensiones del pensamiento crítico, encontramos correlaciones positivamente moderadas,
pero valores altamente significativos, ¿no? Lo cual indicaría además pues que sí existe una correlación entre ambas, ¿no? Y justamente eso es lo que planteamos en las conclusiones, que se dan correlaciones, ¿no? Significativas y positivas además entre las habilidades comunicativas, el pensamiento crítico y entre todas las dimensiones de cada una de estas variables, tal como lo hemos visto en los resultados. Es importante para concluir con la sustentación, las recomendaciones que hemos considerado a partir de este trabajo, ¿no? En primer lugar, es importante informar a las facultades sobre la necesidad, ¿no? de considerar la evaluación tanto de habilidades comunicativas y pensamiento crítico, ya que pues, esto puede ayudar a mejorar la calidad académica y sobre todo reflexiva, ¿no? También implementar diversos programas que se orienten a la mejora de habilidades comunicativas. Las habilidades comunicativas no solamente es algo que tenga que ver solamente con cursos de lenguaje, ¿no? Como a veces equivocadamente se piensa, sino que sea un eje transversal también. Instaurar de manera progresiva en las sesiones de clase adquisición de estrategias de pensamiento crítico. Se hace, pero quizás no de una manera solvente, porque esto además ayuda a pensar y actuar en forma reflexiva. Sabemos que hoy en día, con el tema de la virtualidad, esto puede haberse complicado, ¿no? Pero no escapa de las posibilidades de generar todavía reflexión. Difundir estos resultados es importante, ¿no? Para que otros espacios académicos también que tengan situaciones similares, ¿no? Se pueda dar a conocer esta búsqueda de la mejora. Y finalmente, desarrollar investigaciones más profundas, ¿no? Porque esta es una investigación correlacional, pero que bien podríamos desarrollar en diferentes universidades a nivel nacional, de repente ya en niveles más complejos, como en investigaciones ya de nivel explicativo, ¿no? Para conocer, pues, cuál es la situación real de estas dos variables que hemos mencionado en los estudiantes de todo el país, ¿no? No solamente en estudiantes de primeros ciclos, sino también en estudiantes de ciclos superiores. Eso es todo en cuanto puedo informar sobre mi presentación. Gracias por la atención. Bien, bueno, agradecemos al graduando Luis Cangalaya por la exposición. Vamos a pasar a la siguiente estación, la cual vamos a hacer el uso de la palabra, en primer lugar, al doctor Abelardo Rodolfo Campana Concha en su calidad de miembro del jurado. Doctor Abelardo. Muchas gracias. Estimado colega, señor presidente, graduando Luis Cangalaya. Bueno, sabemos que estas dos variables son muy importantes, ¿no? Para el desarrollo del ser humano. Pero en cuanto a sus conclusiones, usted presenta digamos, muy resumida, ¿no? Entonces, tal vez hubiera explicado por qué suceden esos fenómenos, ¿no? ¿Por qué esa correlación, digamos, he visto en sus datos, las correlaciones han sido parejas, ¿no? O sea, que no ha sido contundente, digamos, en una y otra, sino 60, 50%, algo así, ¿no? Entonces, ¿podría explicar más acerca de sus conclusiones, por favor? Muchas gracias por la pregunta, doctor. Efectivamente, hay correlaciones positivas moderadas, y esto puede deberse a dos razones, creo yo, que son fundamentales, ¿no? En primer lugar, es que tenemos estudiantes que son de primer año, son estudiantes que recién han ingresado a la universidad y que en los cursos de estudios generales recién están haciendo una transición del colegio a la universidad. Por eso es que en los antecedentes yo también consideraba estudios de la educación básica regular, porque veíamos de que en esos estudios encontraban bajos niveles en habilidades comunicativas y en pensamiento crítico. Entonces, el hecho de que estén en un primer nivel de estudio, recién ingresando a la etapa universitaria, es un indicador de repente de que no haya, digamos, una profundización en el tema del pensamiento crítico. La otra razón también es que, de alguna forma, son estudiantes que llevan el curso de introducción a la literatura
y son estudiantes, como mencionaba en la lámina de la distribución de la muestra, son estudiantes que, pues, son de diferentes áreas de conocimiento, ¿no? O sea, son estudiantes que estudian danza, que estudian lingüística, que estudian literatura, que estudian comunicaciones, bibliotecología, etcétera, ¿no? Entonces, ahí puede que no necesariamente todos están desarrollando, ¿no? De la misma manera que los estudiantes de repente de literatura, ¿no? En donde sí hay un ejercicio más de reflexión desde el primer ciclo, dicho sea de paso, que los otros estudiantes que son de otras áreas del conocimiento. Correcto. Muchas gracias, presidente. Gracias. Bien, gracias a usted. Ahora vamos a hacer el uso de la palabra a la doctora Ada Lucía Gallego Ruiz Correjo en su calidad de jurado informante. Doctora Gallegos, por favor. Bueno, muy buenos días, presidente de este jurado y a todos los jurados presentes. Bueno, para saludar esta iniciativa porque de todas maneras es un insumo muy importante para esta revisión y para este enriquecimiento que necesitamos hacer a todos nuestros planes de estudio y de trabajo. Y precisamente pensando en la posibilidad de extrapolar, de llevar el estudio también a otros niveles, yo quería preguntar qué factores delimitaron para que la población fueran estos estudiantes de primer año, que de alguna forma los he expresado, pero cuando también ha mencionado que podría llevarse estos resultados, esta necesidad de desarrollar el pensamiento crítico, con todas las dimensiones que lo ha propuesto, llevarse también a otros niveles de la educación superior. Pregunto, quisiera saber primero identificar claramente qué factores llevaron a determinar esencialmente este primer año y si efectivamente esto podríamos, en qué resultados, cómo podríamos proyectar que pudiera darse tal cual en otros niveles. Muchas gracias por la pregunta, doctora. Yo estudié la primera carrera que hice fue literatura, precisamente. Entonces, conozco los cursos, conozco la forma como se trabaja en los primeros ciclos, y además tuve la oportunidad de conocer el grupo de estudiantes quienes apliqué. Entonces, esa fue una de las razones de ver un poco, de conocer de cerca la naturaleza de la asignatura y de los estudiantes de la Facultad de Letras, para tomar como insumo justamente sus inquietudes y sus saberes con respecto al pensamiento crítico. En los ciclos posteriores, cuando yo ya en mi labor como docente, tanto en pregrado como en posgrado, me doy cuenta que pues, el problema del pensamiento crítico es un problema álgido no solamente en los primeros ciclos, ¿no? Sino además en ciclos posteriores, inclusive en posgrado. Por eso es que una recomendación es que esto también se pueda tomar en consideración en otros niveles, en otros grados, inclusive no solamente dejarlo en pregrado, sino también en posgrado, ya que a veces creemos de que en posgrado tenemos todo, ya digamos que tenemos estudiantes que están en un buen nivel, y sin embargo quizás hay ciertas falencias que no se han atendido en etapas anteriores. Sí, efectivamente. Y el resultado de esta investigación cree que podría ya estar en condiciones de enriquecernos de todas maneras para implementar esto en el programa en estos primeros ciclos, porque entiendo que sería una condición importante o una base cuando estamos hablando de estas dimensiones de toma de decisiones, resolución de problemas, motivación, control emocional, por ejemplo, cuando hablamos de pensamiento crítico, tendría que ser como una base sustancial para el desarrollo de las carreras. Es aquí entonces en el primer año sustancial que entiendo la propuesta es implementarse. Y por eso llamaba la atención por qué dentro de los antecedentes nacionales que su investigación presenta, los estudios más actuales en el país ha señalado que son del 2013. ¿Bajo qué criterio podemos entender que, digamos, los antecedentes, digamos, que podíamos mostrar en torno a habilidades comunicativas y pensamiento crítico datan del 2013? ¿No ha habido evidencia en estudios más actuales? Esa es un poco la pregunta para poder completar ese dato. Si hay estudios más actuales que se han realizado, sobre todo en los últimos, a partir del 2015-2016, a mí me parecieron interesantes estos estudios concretamente porque uno de ellos, bueno, dos de ellos toman en consideración estudios de estudiantes que están en los últimos grados de educación básica regular y que veía cómo tenían dificultades con el pensamiento crítico a partir de pruebas que les hacían de comprensión lectora y de producción de textos. Entonces me pareció interesante tomar en consideración para ver la realidad de los estudiantes que ingresaban.
En el otro caso del antecedente de 2013, que es la de Chacón, lo consideré porque había utilizado también el instrumento que yo utilizo de pensamiento crítico de Acevedo y Carrera, entonces me pareció oportuno tomar en consideración, ya que era un instrumento muy, el que yo había usado. Y en el otro caso, el de Águila, que es del 2014, también un antecedente, pues utiliza la base teórica que yo también empleo, que me parece que es sustancial, la de Richard Paul y Linda Elder, entonces por eso creí conveniente emplearlo también. Ok, ha sido en todo caso el criterio lo más cercano de interés del estudio, porque sí, pues en efecto hay otros estudios que sustentan, pero hay una línea de selección. Bueno, eso es todo, eso es por la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. A usted, le agradecemos mucho, doctora Gallegos, por las preguntas. Bien, ahora voy a hacer uso de la palabra al doctor Luis Núñez Lira, también en su condición de jurado informante. Adelante, doctor Lira. Gracias, presidente. Buenos días con todos. Indudablemente que en relación al pensamiento crítico va a favorecer mucho al desarrollo del pensamiento, indudablemente. Y la pregunta que te haría es, desde esta perspectiva, ¿qué estrategias como docente desarrollaríamos para justamente fomentar y desarrollar este pensamiento crítico? Muchas gracias, doctor, por la pregunta. El desarrollo del pensamiento crítico es complejo, o sea, no es una tarea sencilla, y partamos de esa premisa, no es sencillo. Creo que no existe una receta propiamente para poder abordar y para una receta que solucione el problema del pensamiento crítico. Creo que tiene que ver con muchos elementos y con muchos ingredientes. Uno de ellos es la lectura. Creo que la lectura es fundamental. Y no solamente la lectura simple o literal, sino una lectura interpretativa. Yo creo que hoy en día, con el avance de la tecnología, creo que se deja de lado muchas veces la lectura. Y la lectura crítica, la lectura interpretativa, reflexiva, creo que es uno de los ingredientes sumamente importantes. Algo que a veces no se toma en cuenta, y que yo lo menciono en esta tesis, es que hay aspectos también actitudinales que tienen que ver con el pensamiento crítico, y que lo dice muy bien Richard Paul Linda Elder, la base teórica que yo empleo en esta tesis, ¿no? Hay aspectos actitudinales para desarrollar el pensamiento crítico, como la motivación, por ejemplo, ¿no? Que a veces uno puede tener todas las intenciones de poder reflexionar, ¿no? O interpretar, pero también tiene que ver en qué tanto nosotros nos hemos preparado y hemos desarrollado estudios previos para poder estar en condiciones. Creo que, como reitero, no existe una receta adecuada, pero creo que las habilidades comunicativas son un gran insumo, por eso me interesaba en esta tesis hacer la correlación. Las habilidades comunicativas, como el saber escuchar, leer, ¿no? La lectura crítica, la producción de textos, son fundamentales para poder entender, digamos, de manera más clara una mejora del pensamiento crítico. Sí, la pregunta lo hacía en relación a que hoy día la educación como tal, sea no solamente superior, sino de la educación básica, tiene una responsabilidad en el desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante, ¿no? Eso no se inicia en el pregrado, se inicia desde la formación misma del niño, en donde se realiza pues el desarrollo de este pensamiento dentro de un contexto de la realidad, porque para desarrollar este tipo de pensamiento tengo que contrastarlo con una realidad y con el bagaje del conocimiento que pueda ir adquiriendo el estudiante, indudablemente va a desarrollar este pensamiento. Por eso, en el marco de eso te decía. Ahora, la pregunta es, ¿por qué una correlación? Uh-huh. Simplemente, la pregunta es sencilla, ¿no? ¿Por qué una correlación? Me interesaba mucho partir, antes de llegar a cuestiones causales, me interesaba partir de la existencia de esta relación entre las dos variables en estudiantes de los primeros ciclos. Y encontré muy pocos estudios en donde establecen correlaciones entre estas dos variables. Y de todas maneras, la intención está en realizar un estudio posterior en donde ya pueda establecer relaciones de causalidad, ¿no? Es más, ya
En estos momentos yo estoy iniciando investigaciones que vayan más allá de la correlación, ¿no? Esta era una primera etapa que de todas maneras tienen que ver con estudios posteriores. Me interesa mucho el tema del pensamiento crítico y justamente pienso hacer una cadena de estudios al respecto. Correcto, correcto. Más antes que terminar, felicitaciones por el trabajo, interesante. Y nada, gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor. A usted, doctor Núñez, gracias por las inquietudes planteadas. Bien, ahora vamos a hacer uso de la palabra al doctor Miguel Inga Arias en su calidad de asesor de tesis. Doctor Inga. Muchas gracias, mi estimado doctor Gonzalo y cada uno de los distinguidos miembros del jurado, Ada, Abelardo, Luis, ¿no? Y quiero en primer lugar felicitar a Luis Miguel por este trabajo que nos hace reflexionar sobre aspectos que son muy importantes en lo que confiere a nuestro campo como educadores. Yo quiero resaltar solamente 3 aspectos muy breves. El primero es cuando hablamos de pensamiento crítico. Y tenemos que partir de la premisa que la criticidad implica un puntualizar minuciosamente y hacer un estudio muy actualizado, muy minucioso, muy documentado, para sobre esa base poder plantear alternativas. No puede haber un pensamiento crítico si solamente nos quedamos en la descripción de los problemas. Tenemos que hacer propuestas que sean viables. Y por eso es que tiene que haber la toma de decisión y otras variables o dimensiones que han sido señaladas en su exposición. Y las competencias comunicativas que implican precisamente la capacidad no solamente de quedarse en la semántica, sino fundamentalmente en la pragmática. A partir de situaciones reales, plantear propuestas reales para una sociedad, en nuestro caso, intercultural, una sociedad donde hay grandes brechas sociales, donde hay problemas de discriminación, es decir, un soporte cualitativo importante en la formación de todo educador. Y decíamos respecto a las competencias comunicativas, y quiero, eso sería lo segundo a resaltar, lo siguiente. A veces se confunde lo que son competencias lingüísticas con competencias comunicativas. Y las competencias comunicativas incorporan las competencias lingüísticas porque alguien puede manejar códigos, pero si no lo contextualiza, si no remarca las situaciones, entonces no va a poder desarrollar ese pensamiento crítico que es tan importante en la formación de todo educador. Por consiguiente, ahí sí podemos hablar como una expresión de una investigación que tenga impacto ante la sociedad. Una investigación que resuelva problemas de la localidad y de una realidad educativa que hoy se ha visualizado como mucho más compleja de lo que parecía. Y un tercer aspecto que me parece importante resaltar en este trabajo es entender que a veces se pueden abordar temas y pueden ser o pueden presentarse con cierta recurrencia. El pensamiento crítico, las competencias comunicativas, las habilidades cognitivas. Pero lo interesante, me parece fundamentalmente en el trabajo de Luis Miguel, es darle una mirada distinta, más renovada, ¿no? Y creo que ha sido bastante explícito en ello. Creo que ha sido un buen trabajo. Luis Miguel tiene una gran experiencia en diversas instituciones académicas del país y por eso es que creo que es una tesis que
realmente está a la altura de una facultad que está en la vanguardia en nuestro país. Muchas gracias. Nada más, solamente quería comentar y precisar algunos aspectos que me parecen oportunos. Gracias, estimado doctor. Gracias. A usted, doctor Inga, bueno, en mi calidad de presidente de la mesa, yo solo voy a decir unas pocas palabras, si usted me los permiten también. Yo parto de la premisa que el tema es relevante y esta premisa está amparada en la situación en la que estamos viviendo y propiamente en las perspectivas que va a adoptar de cara a futuro el tema que ha presentado el graduando Luis Cangalaya. En otras palabras, si queremos en algún momento que la población tenga calidad de vida, es necesario reflexionar con evidencia acerca de los temas que está planteando el graduando Cangalaya. Es decir, las habilidades comunicativas y el pensamiento crítico son aspectos fundamentales de aquellas sociedades que han puesto la calidad de vida como el eje de su trabajo. Y en ese sentido, creo yo de que el trabajo que está presentando el graduando Cangalaya está en esa mira, en esa línea. Bien, entonces ahora le pido a usted, Grabando Cangalaya, que por favor nos espere un momento. Nosotros vamos a pasar a la sala de deliberaciones. Los invito a todos los De miembros acuerdo. acá presentes a que pasemos a la sala de deliberaciones. Por favor, dejamos esta sala y pasamos a la sala de deliberación.
Bien, ¿estamos todos presentes? Muy bien, ya estamos todos. Entonces, profesora Ileana Medina, le voy a pedir por favor que lea el acta. Sí, doctor. Gracias. Voy a dar lectura al acta de sustentación número 72 de UPGF 2021-TR, en la ciudad de Lima, los 22 días del mes de noviembre de 2021, siendo las 11 a.m. en acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Habilidades comunicativas y pensamiento crítico en estudiantes de primer año del curso de Introducción a la Literatura, Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2017. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado muy bueno con la calificación de 17. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de doctor en educación al magíster Luis Miguel Cangalaya Sevillano. En señal de conformidad, siendo las 12:03 p.m., se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctor Gonzalo Alberto Pacheco Alay, presidente, doctor Miguel Gerardo Inga Arias, asesor, doctora Ada Lucía Gallegos Ruiz Conejo, jurado informante, doctor Luis Alberto Núñez Lira, jurado informante, y doctor Abelardo Rodolfo Campana Concha, miembro del jurado. Muy bien, entonces, profesor Luis Cangalaya Sevillano ha escuchado la calificación, el jurado ha emitido su opinión al respecto, ha deliberado. Ahora le pido que pasemos al acto final, que es una cuestión de estilo. ¿Usted, ante todo, es católico? Sí. Correcto, entonces voy a dar lectura, por favor, ¿ya? A la juramentación. Jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad su grado de doctor en educación, otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en todas las actividades públicas y privadas, conforme a las normas legales nacionales e internacionales que la rijan, velando por el prestigio de su alma mater y el de su familia. Sí, juro. De no cumplirlo, que Dios y la patria se lo demanden. Felicitaciones, doctor. Felicitaciones. Un aplauso, por favor. Aplausos, aplausos. Muchas Felicitaciones, Felicitaciones, doctor Cangalaya. Muy bien, Felicitaciones. entonces, Felicitaciones. bien, Ya te- entonces, Y puedes darte gusto de haber tenido un jurado de lujo, así que doblemente felicitaciones, hermano. muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo, por su disposición. Gracias a todos. correcto. Entonces, doctor Cangalaya, usted ya se pone en contacto con la unidad de posgrado para seguir con el procedimiento. De mi parte, que cada uno de ustedes tenga muy buenos días. Felicitaciones una vez, doctor Cangalaya. Gracias. Igualmente, Muy buen día. felicidades. Hasta luego.